Entonces, por eso ahí en la pantalla dice clase sincrónica número 1 del plan 7. Hoy día comenzamos con el segundo trimestre, plan 7. ¿Qué asignatura? Ciencias para la ciudadanía. Todo el curso. ¿Ah? Salud y bienestar o bienestar y salud, agentes patógenos y vías de contagio. ¿Ya? Ya vamos a dejar de hablar de las hormonas. Vamos a hablar ahora de otros contenidos. Fíjense bien aquí en estos emojis, están enfermos. Entonces nosotros vamos a hablar de salud y de enfermedad. ¿Ya? Entonces yo necesito que chiquillos se ordenen y se pongan al día, porque hay varias personas que están confundidas, y yo creo que ya la confusión puede haber estado un mes, pero no todo el trimestre. Pues. ¿Ah? Y vuelvo a repetir, como ya se ingresaron todos, no encender los micrófonos, encender sus cámaras, la lógica ahí para ir viendo si van entendiendo, si están trabajando, si están escribiendo, etcétera. Respetar los turnos para hacer consultas. El objetivo de la clase, ya lo saben, es identificar agentes patógenos y vías de contagio, escuchar atentamente los contenidos, desarrollar las actividades que se van a proponer y contestar la evaluación formativa. Pero antes que todo, la Miss les va a recordar esto. Esto es el plan 6. Esto es una clase asincrónica que se encontraba en la página de nuestro colegio. Se encuentra todavía, ¿ya? Que hay muchos que no han entregado y hay muchos que tuvieron errores y que la Miss asumió un error de una pista que les dio y después la mandó a corregir. Pero varios no han entregado. Y esto es sobre el ciclo menstrual femenino porque era sobre las hormonas femeninas. Entonces, la Miss ahora va a explicar así súper flash, porque hay una serie de confusiones. Y por favor, cuando la Miss le pide que corrija y mande las correcciones, envíala. Porque después de un tiempo la Miss no te va a aceptar la corrección y la Miss lo va a revisar como tú lo enviaste porque ya te demoraste mucho tiempo. Dice, Camila y su pololo han decidido iniciar su vida sexual juntos, por lo que deben conocer sus días fértiles, porque yo les hablaba de que existía en esa clase un calendario natural para ir contando los días fértiles. Los días fértiles donde existe la mayor probabilidad de que una mujer sin uso del preservativo quede embarazada porque están las condiciones para que ella lo haga. Por lo que ella va a tener que usar otro método si no se está cuidando para poder evitar este embarazo si ella así lo desea. ¿Ya? Nos dice, Camila tiene un ciclo de 32 días y su última menstruación fue el 9 de abril. Ayúdalos a conocer sus días fértiles. Eso quiere decir que Camila, su último día fue el 9 de abril. O sea, su menstruación comienza ahí, el 9. De ahí empieza a contar el ciclo. Esta recta que yo coloqué aquí es solo para hacer la separación de las etapas. Miren lo que va a hacer la Miss con esta recta numérica. Va a contar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque el ciclo de ella dura 32 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta aquí se conoce como fase posovulatoria. Posovulatoria. Automáticamente ese día, el 18, según la recta, es la ovulación, pero no es en base al calendario, es en base a la recta. La recta solo me sirve para separar las etapas, nada más, ¿ya? Y todo esto es la fase preovulatoria. Nada más. Yo con esto no hago nada más. ¿Qué hago yo con esto? Lo llevo al calendario. Entonces yo sé que aquí el 9 de abril es el primer día de la menstruación. Y como yo le expliqué en ese video, son 5 días promedio. Entonces yo voy a marcar con círculo. 2, 3, 4 y 5. Eso es la menstruación. Se considera el ciclo desde el primer día.
Si yo quiero llevar aquí mi calendario, esto es el 9 de abril, ahí está. El 9 de abril, ahí comienza. Entonces, ¿qué va a hacer Miss Cristina ahora? Va a contar desde el primer día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me canso. ¿Qué tengo que cantar? 32, 32. Entonces vuelvo a repetir porque ya me olvidé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Paso al otro mes. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Se finí. Se terminó el ciclo. Ay, tienen las 32 días de menstruación. No. El ciclo total dura 32. Eso quiere decir que los 5 primeros días solamente son de menstruación. La mujer no está menstruando todos los días. Esto es un ciclo que nos indica que hay que eliminar un ovocito viejo y formar uno nuevo. Se elimina el tejido del endometrio o útero viejo y formamos uno nuevo. ¿Se fijan? Entonces ahí termina. ¿Cuándo comienza la nueva menstruación? Y la mí lo va a hacer como una gotita de sangre. El 11 de mayo. ¿Se fijan? Mis ovulación, dice ahí. ¿Cómo sé la ovulación? Nosotros sabíamos que era el 18, pero de la recta contamos aquí de atrás para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahí está el final de la posovulación. Y aquí es la ovulación y yo debo anotarla ahí. 26 de abril. ¿Se fijan? Esa era la pista que yo le di a muchos para corregir. Pero los días fértiles, 3 días antes de la ovulación, o sea, 2 días antes de la ovulación, 3 días después. Son un periodo de 5 días, ¿ya? No siempre es el margen exacto, pero hay días antes de la ovulación, que vendrían siendo aquí, por ejemplo, entre el 24 y el 29, una cosa así, donde hay mayor probabilidad de que esta mujer quede embarazada. Y cuidado, porque si tiene relaciones con un varón en esos días, la mujer no puede quedar, a lo mejor no queda embarazada el mismo día que tuvo la relación, puede quedar embarazada mañana o pasado mañana, porque el espermio puede vivir hasta 72 horas dentro de la cavidad uterina. Ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso se da ese margen, ¿ya? Porque él puede vivir muchos días. El ovocito dura muy poco, pero él puede vivir más. Y además las mujeres no solamente producimos uno, producimos más de 2 porque tenemos 2 ovarios. A lo mejor en el ciclo no coinciden, pero ahí hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces vamos a dejar esta pista aquí del 26 para que el resto que no ha entregado su tarea, con esta pista lo complete. Los días fértiles, la fase ovárica ahí, preovulación. Incluye la menstruación, porque hubo una niña, por ejemplo, que me lo hizo después de la menstruación, no, la fase post-ovulatoria incluye desde el primer día al día antes de la ovulación e incluye la menstruación dentro de eso. La fase lútea es el día siguiente de la ovulación hasta el último día del ciclo. Y la menstruación, yo le pregunto, ¿cuándo es la próxima? Y hay otra pista, el 11 de mayo. Entonces, el resto que falta, me tiene que enviar lo que falta, porque recuerden, lo voy a considerar esta tarea como el primer reporte del segundo trimestre. Hay varios que la han entregado, pero hay muchos que no. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No. Ya. Estamos entonces. Comencemos. ¿Quién sabe qué son las enfermedades infectocontagiosas? ¿Quién me puede decir qué son? Cuando, por ejemplo, estás en un bioma que es propenso a tener diferentes tipos de organismos, como los insectos, justamente y uno de esos puede ser el dengue, que te pica y te inyecta un virus. En palabras más simples, una enfermedad infectocontagiosa es aquella que se puede contagiar o transmitir desde un individuo enfermo a uno sano, ¿ya? Como lo dice José, el bioma
Claro, sí, el dengue es una enfermedad infectocontagiosa, pero usa un vector ahí que nos va a transmitir la enfermedad y eso está muy bien, José. Hay un vector, ¿se fijan? Que es el que traspasa esa enfermedad de un individuo a otro, ¿ya? Ahora, las enfermedades infectocontagiosas, lo voy a volver a repetir, es cuando un individuo que está enfermo tiene un microorganismo que causa la enfermedad y lo puede transmitir. Esto es igual que el lenguaje, yo necesito de un individuo enfermo, de un medio de transmisión, una vía de contagio a un huésped o un individuo que está sano y que va a ser portador de esta enfermedad si se llega a contagiar. ¿Se entiende? Ahora, según las vías de contagio, vamos a tener enfermedades respiratorias, vamos a tener enfermedades digestivas, hasta ITS o enfermedades de transmisión o infecciones de transmisión sexual, porque la vía de contagio es la sexual. ¿Se fijan? Ahora, analicen los siguientes casos. Dice, mayonesa sin refrigerar en verano, hermano pequeño resfriado y estornudando frente a tu cara. Tío estornudando frente a su cara al entrar en contacto con plátanos orientales en la primavera. ¿Cuál de esas situaciones representa o podría contagiarse o ser una enfermedad infecciosa? De esas tres situaciones, vamos viendo. La última. Alejandro, ¿cuál crees tú, la última? Sí. Dice, tío estornudando frente a su cara al entrar en contacto con plátanos orientales en primavera. ¿Es ¿Eso es una más enfermedad? alergia o no? ¿José? Esa última es más de alergia, no creo que tenga que ver con enfermedades. Creo que la de enfermedad tiene que ver con el hermano pequeño resfriado. Alejandro, ¿sigues pensando lo mismo? No. ¿La No. cambias? ¿Cuál sería entonces, Alejandro? ¿Puede ser la primera? Espérate, Puede ser Cristóbal. la segunda porque es contagiosa. Digo, se pasa de decir. Fíjense bien. Yo dije, Miss, dígame. el hermano resfriado estornudó frente a su cara. Esa. ¿Se fijan? Hay un individuo que está enfermo, utilizó un medio o una forma de contagio y contagió a otro. La primera, mayonesa sin refrigerar en verano, puede que me cause una enfermedad digestiva, etcétera, ¿ya? Tío estornudando frente a su cara, eso es una alergia, que es una respuesta inmunológica frente a una sustancia que no nos gusta porque nos puede causar daño, ¿ya? Entonces, enfermedades infectocontagiosas, vuelvo a repetir. Yo, organismo enfermo, toso, y estos virus, estos microorganismos, utilizan una vía de contagio. ¿Se fijan? Esta vía de contagio que yo estoy representando es directa, va de un individuo a otro. Pero, por ejemplo, y toco mi celular aquí, y lo toco, y sigo tosiendo y lo toco, y se lo paso a mi hermano. ¿Se fijan? Eso es un contagio indirecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el virus va aquí. Entonces mi hermano cuando agarre el teléfono y lo toque y después se toque la cara, hay mayor probabilidad. Llevémoslo al caso hoy del coronavirus. Veámoslo el coronavirus. ¿Tiene un contagio directo infeccioso? Sí, por eso tenemos que taparnos cuando estornudamos. Usamos la mascarilla, ¿se fijan? Pero también hay una alta probabilidad de contagio indirecto, de que los utensilios vaya por las superficies, porque lograron observar que ese virus lograba sobrevivir un tiempo X en ciertas o determinadas superficies, ¿se fijan? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? Y por eso esta unidad lo vamos a partir analizando desde aquellos que nos causan esas enfermedades, ¿ya? Que se conocen como agentes patógenos. Se los presento. Tenemos virus, y aquí el protagonista de toda esta cosa de que estemos acá en clase, que es el coronavirus. Tenemos también uno muy parecido, que es el del VIH. Tenemos el de la hepatitis B, que es una enfermedad de transmisión sexual, al igual que el VIH. Tenemos el virus del ébola, que es altamente contagioso, que causa mucho daño celular, causando hemorragias. Las personas tienden a morir por hemorragias sanguíneas.
Tenemos el adenovirus, causante de enfermedades respiratorias, tanto en animales como en humanos. El de la influenza, hay varios tipos, no hay solo un tipo de influenza, sino que hay varios. Y un bacteriófago. Este es un virus que suele anclarse en bacterias. Una vez que se ancla con estas patitas, hace un hoyito y el ADN de él pasa a la bacteria y él se empieza a reproducir adentro de la bacteria. Y la bacteria lo traslada, igual como que fuera un bus, y lo va moviendo de un lugar a otro. Tenemos las bacterias, ¿ya? Y yo aquí puse una esto que ustedes ven aquí es una bacteria flagelada. Y tenemos los famosos bacilos. No todas las bacterias son perjudiciales, la gran mayoría es beneficiosa, ¿ya? De hecho, se utilizan en la minería, se utilizan en la esta de alimentación, gracias a ellas se fabrican los antibióticos. Tienen un alto rol de descomponedor en el ecosistema, ¿ya? Pero hay algunas que sí son patógenas. ¿Qué significa este concepto patógeno? Que causan una enfermedad que va a provocar un daño en la salud del individuo que lo recibe, ¿ya? ¿Y por qué causa mis daños? Porque ella se empieza a reproducir, se alimenta del individuo, produce desechos, toxinas, etc. Y muchos de ellos son tan microscópicos que se reproducen en grandes cantidades. Y por eso aparece este concepto de la patogenidad. ¿Cuán patógeno es? Porque puede que ingrese pero no se reproduzca, pero si se reproduce en grandes cantidades, hace mucho daño, ¿ya? Tenemos los hongos, por ejemplo, esta es una cápsula de Petri, y esto yo voy a tratar de que ustedes lo hagan en su casa. En la siguiente clase vamos a dar esas instrucciones, y ellos suelen acompañar a muchas bacterias y crecen como pelillos, ¿ya? Muchas veces están en las cosas que están húmedas. Por ejemplo, cuando solemos bañarnos, dejamos las toallas en el baño. Y eso es muy peligroso porque la toalla debe airearse, debe secarse, porque los virus tienden o sea, los hongos tienden a quedarse ahí en la humedad. Dígame, José. ¿El anthrax cuenta como bacteria o no? Son toxinas, ¿ya? Son toxoides que también se producen, pero sí, ¿ya? Están dentro de agentes patógenos, ¿ya? Y tenemos los protozoos, que también son microorganismos, y ellos también causan enfermedades, y una de ellas también es de carácter sexual infeccioso, ¿ya? Pero ¿en qué nos vamos a centrar nosotros en ellas? En las bacterias. Nosotros siempre hemos hablado de las bacterias, son organismos procariontes, unicelulares, tienden a vivir, es una célula, pero muchas veces no andan solitas, viven en colonias de bacterias, ¿ya? No poseen organelos porque son procariontes, su ADN está disperso. Miren acá en el dibujo, no está encerrado en un núcleo. Pero miren su sistema de defensa, tienen una cápsula, principalmente que es una membrana plasmática, formada además por una pared celular y afuera va la cápsula. Esta es su forma de defensa. De hecho, los antibióticos, hay varios tipos de antibióticos y uno de ellos es dañar esto, es dañar la cápsula. ¿Para qué? Para que podamos atacar al material genético. Miden entre 0,2 a 10 unidades de micrón, que eso es mucho más pequeño que 1 milímetro, mucho, 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 mucho más pequeño. Si no hubiera sido gracias al microscopio, no las podríamos ver. Existen en gran diversidad de formas, por ejemplo, tenemos los cocos, los bacilos, los espirilos, las espiroquetas, los estreptococos, los estreptobacilos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Hábitat, suelen vivir en diversos hábitats, pero hay unos que viven en los hábitats más extremos, a mucha temperatura, y se conocen como extremófilas, ¿ya? Por ejemplo, en el parque Yellowstone, en Estados Unidos, hay unas especies de geyser, que son como unos respiraderos que eliminan vapor muy caliente, y ahí se han observado bacterias. También hay bacterias extremófilas en océanos donde hay una alta cantidad de azufre. Entonces, por eso mayoritariamente también se han hecho estudios donde se han llevado o se han tratado de llevar al espacio. ¿Y por qué? Porque ellas logran sobrevivir a la ruptura de la barrera de la atmósfera, ¿ya? Entonces, las bacterias, vuelvo a insistir, hay un grupo que son muy beneficiosas para el ecosistema, para el organismo mismo, mío, yo, en todo mi tubo digestivo, en el sistema reproductor, estamos llenos de bacterias.
Y esas bacterias nos defienden de las de afuera. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasa cuando una bacteria sale y adquiere características que son negativas? Se transforman en enfermedad, ¿ya? Y muchas de las enfermedades bacterianas, chiquillos, causan mucha fiebre, ¿ya? Causan indigestión. Muchas enfermedades digestivas son causadas por bacterias cuya vía de ingreso es la parte digestiva. Pueden causar también daños a nivel de la piel, purulencia, enrojecimiento y mal olor. De hecho, los hongos en los pies no deberían causar mal olor. Ya el hongo se alimenta de la piel húmeda. Pero, ¿por qué se produce el mal olor? Porque el hongo, como tiende a dañar la célula, el tejido se daña, la bacteria ingresa. Y cuando la bacteria ingresa, empieza a producir desechos y eso es lo que causa el mal olor. ¿Ya? Entonces, las enfermedades bacterianas, como por ejemplo tuberculosis. La tuberculosis no solamente es respiratoria, puede dar digestiva, ósea. Tenemos las enfermedades digestivas también. Tenemos el cólera, ¿ya? Que es producido por la Escherichia coli. Causan mucha fiebre, indigestión, si es dérmica, mal olor, purulencia, y las enfermedades bacterianas son atacadas por antibióticos, ¿ya? Y el objetivo del antibiótico es eliminar la bacteria, ¿ya? No así los virus, ¿ya? Los virus no se pueden tratar con antibióticos, se tratan con antivirales, y los antivirales son para reducir las molestias que causa el virus, no para reducirlo. Y las vacunas han logrado disminuir enfermedades tanto bacterianas como virales. Por eso también es importante el rol de ellas. Ya. Liz, Entonces, miren ahí, José. en el hipotético caso de que un cuerpo sea infectado con un virus y con una bacteria, ¿cómo incide ahí? Ahí tenemos que empezar a buscar, pues, José, examinar cuál es el agente causal de la enfermedad y el que está generando el mayor problema. ¿Ya? Pero acá, principalmente, en el caso, o sea, ¿han visto esos imágenes, esos memes? Dice, ¿qué sacas con tomar antibióticos si el coronavirus es un virus? ¿Te fijas? Entonces yo tengo que identificar, yo no puedo automedicarme, yo tengo que saber específicamente cuál es el agente causal de la enfermedad. Y el médico es el único capacitado para indicarte cuál es el remedio. Y obviamente, si se va a identificar, te van a hacer exámenes de sangre, de orina, para identificar el origen, si es bacteriano, si es viral, te van a hacer cultivos bacterianos, etc. Pero vuelvo a insistir, tiene que haber una identificación y el médico, ¿qué va a observar? Síntomas, te va a especificar, tú eres el que siente síntomas. El médico va a observar signos y los va a ir asociando a X situaciones de enfermedades, etc. ¿Ya? Y él te va a guiar. Entonces, mire, por ejemplo, formas bacterianas, tenemos cocos, diplococos, son dos cocos juntos, esporas bacterianas, ¿ya? Tenemos el estreptococo, que es como un collar de perlas, y es cuando las formas cocáceas o de cocos se empiezan a unir unos al lado del otro. Tenemos los espirilos, los bacilos, que tienen forma de bastón. Los vibriones, los estafilococos, en los hospitales, por ejemplo, es muy común el Staphylococcus aureus, ¿ya? Y es causante de enfermedades micosomales que se llaman, que son enfermedades que causan ahí adentro en el hospital, por condiciones del hospital. ¿Te fijas? Tú puedes ir tratado por una enfermedad, pero te puedes contagiar de otras, ¿ya? Tenemos bacterias flageladas, y aquí las tenemos miradas al microscopio. La Escherichia coli, que es la que causa el cólera, pero ayuda a nuestro sistema digestivo a la formación de heces fecales, es así, esta es la forma. Tenemos el Staphylococcus aureus. Una de las enfermedades que causa él es la celulitis dérmica, que es una enfermedad dérmica asociada a la piel, donde la bacteria se ubica y puede ingresar por distintas vías. Cuando te cortaste las uñas y te hiciste una microherida, por una herida en la piel, hasta se ha dicho que puede ser por una muela picada. Ella busca distintas vías de ingreso, ¿ya? Y tenemos el vibrión tolerable.
¿Se fija? Entonces aquí tenemos muchas bacterias y cuando las cultivamos se suelen mostrar como esferas de colores, pueden ser rojas, amarillas, blancas, pero muchas juntas es como un manchón, un color así determinado, ¿ya? Y miren los tamaños. Este es 1 centímetro, la medida de un hongo, un poquito más. Miren un ácaro, por ejemplo, acá, 9 milímetros. Unidad de micrón equivale a 1000 nanómetros. Y, por ejemplo, 1000 unidades de micrón recién son 1 milímetro. 1000 unidades de micrón recién 1 milímetro. ¿Se fijan? Y si yo voy a los tamaños, por ejemplo, miren, la bacteria es como del tamaño de 1 micrón. 1 micrón. ¿Se fijan? 1 micrómetro. Y el virus es más pequeño que la bacteria. Mucho más pequeño. Por eso hay virus, como este caso, que es un bacteriófago, utilizan a las bacterias para ingresar a los organismos. Y se camuflan ahí, y se meten, etc. ¿Ya? Entonces, miren en tamaños. Aquí tenemos un organismo celular formado por muchas células. Acá, a los hongos, que son más pequeños que las algas, estos microhongos. Las bacterias son mucho más pequeños y los virus mucho más pequeños. ¿Ya? Y esto solamente, como dice aquí, se pueden ver con microscopía electrónica. Esto es microscopía óptica, ya que es un microscopio como los que tenemos en el colegio para los alumnos. ¿Se fijan? Podríamos ver algas, hongos, una bacteria moviéndose, pero un virus no. Tendría que ser con un microscopio electrónico. Y miren acá los virus. Dice, es un agente infeccioso acelular, no se considera dentro del grupo de células. ¿Por qué? Porque no es capaz de desarrollar su propio metabolismo. Necesita de la célula que lo hospeda para hacer su ciclo de vida. ¿Ya? Puede tener ARN o ADN, pero no ambos. Entonces, imagínense, yo tengo ADN, necesito el ARN, voy a quien me preste el ARN y vivo en él. Otro caso, imagínense, yo tengo ARN, necesito el ADN, me meto en una célula que me preste, ¿se fijan? Y cuando ella me preste, yo me voy a reproducir adentro de ella, vamos a crecer y la vamos a reventar de tantos virus que hay adentro. Y las células se empiezan a morir, o mis macrófagos las van a empezar a matar porque ellos saben que adentro de él hay virus. ¿Se fijan? Entonces, los virus son tan pequeñitos que van a vivir dentro de otros. A menudo, dice, dañan o matan las células huésped cuando estos se multiplican. Muchos están encapsulados o protegidos. Recuerden, las bacterias también tenían su sistema de defensa, los virus también. Y se llama cápside. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de un virus que tiene ADN. Y este virus tiene una cápside que es como su sistema de defensa. Y estos palitos que ustedes ven aquí son proteínas que tienen una función de ser reconocidos como extraños cuando entren a un huésped y se llaman antígenos. Son como antenitas. Aquí vengo yo, reconózcanme. Y si mi cuerpo lo reconoce como extraño, ¿qué empieza a hacer? Lo empieza a matar, a atacar. Y esto que tenemos acá es un bacteriófago. ¿Se fijan? Tiene una parte que es el soma donde está el ADN, o una cabeza. Tienen un cuello y tienen una cola, y en esta colita hay unas patitas. Y esas patitas se encantan. Este bacteriófago es muy usado, se ejemplifica mucho cuando hablan en estas películas futuristas de los nanovirus, nanobacterias, etcétera, y se meten así, caminan, son como robots. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, aquí la Miss le colocó virus que tienen ADN o DNA en inglés, el de la gripe porcina, que fue hace mucho tiempo, ¿se acuerdan cuando estuvo muy famosa la gripe porcina? Tenemos el Poxviridae, que es el virus de la viruela. Tenemos el del adenovirus, que también tiene ADN. Tenemos el del parvovirus, que va a provocar el eritema infeccioso, que es una enfermedad dérmica, que parece que le habrán pegado cachetada a los niños, son varios granitos y eso suele irse pasando con el tratamiento correspondiente. Tenemos el virus de la hepatitis B, el del herpes, el de la varicela,
y el del papiloma. Los papilomas son todas las verrugas habidas y por haber, ¿ya? Tanto genitales, dérmicas, etc. Virus con ARN, el virus Reoviriae, que es el causante de la diarrea. Tenemos el de la gripe, el del sarampión, las paperas, el VIH, es de ARN. Los del coronavirus o el SARS-CoV, tenemos el de la rubiola, que es otro tipo de peste, el de la hepatitis C, que es otro tipo de hepatitis, y tenemos el de la hepatitis A. Este de la hepatitis A suele estar en las heces fecales, ¿ya? Por eso es muy importante lavar muy bien los alimentos cuando se consumen, ¿ya? Porque es más una hepatitis digestiva. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Estamos okidoki? ¿Sí? Sí, Miss, todo bien. ¿Sí? Alguien dijo que tenía una pregunta. ¿Quién es Yomis? El Matías parece. Dígame, pues. Es su momento. ¿No? Matías, ¿tienes alguna pregunta? Parece que tiene malo el audio, por eso. Ah, ya, a ver. Oiga, Miss dice, yo no puedo poner la cámara porque ya. No se preocupe. Listo. Continuamos entonces. Aló. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí te escucho. ¿Tienes alguna pregunta, Matías? Sí, yo quería preguntar, cuando generalmente el virus tiene esa forma que aparece ahí, o Sí. puede No, variar en hay las variadas formas. formas, pero los virus son específicos y se han identificado en forma, en tipo de material genético, en su forma de acción, también en qué posible tratamiento puede haber. ¿Qué pasó con el coronavirus? El coronavirus hace mucho tiempo se estaba estudiando, pero él, si ustedes se fijan, y el concepto que se ha ido utilizando es la mutación que él ha ido sufriendo a través del tiempo. Los virus tienden a mutar y eso ellos mutan es porque se adaptan a nuevas condiciones, ¿ya? Y su ADN cambia, hay una modificación, etcétera, ¿ya? Y el cuerpo, ¿por qué es importante buscar luego la vacuna? Porque, chiquillo, el cuerpo, por más que usted se enferme, a lo mejor no va a poder responder por sí solo a la patogeneidad, a la cantidad de contagio y daño que él nos puede provocar. Por eso es importante ayudarlo un poquito, ¿ya? Lo primero que tenemos que ayudarlo es evitar el contagio. Cubrirnos y evitar estos contagios directos o indirectos que podemos tener con esta agente patógeno. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo se transmiten? Son enfermedades, dice, causadas por microorganismos, ya los vimos, pueden ser virus, bacterias, hongos o protozoos. Pueden ser transmitidos de una persona a otra por diferentes vías, vía directa o vía indirecta. Vía directa, yo todos al frente de él. ¿Por qué? Porque las gotitas de saliva llevan los virus. ¿Ya? La sangre, las enfermedades de transmisión sexual se hacen a través de los fluidos corporales y un fluido corporal importante es la sangre. ¿Se fijan? Los microorganismos que causan esta enfermedad, ya lo dijimos, pueden ser virus, bacterias, hongos y protozoos y se les llama patógenos porque causan daños, causan enfermedades. Miss, Ya. Dígame, Francisco. ¿los virus también están vivos o no? Sí, pero no son considerados células. Vuelvo a repetir porque no son capaces de hacer su metabolismo por sí solos. Si un virus tiene ADN, ustedes tienen que entender que así es el orden. ADN, ARN, proteína. Esa es la ruta metabólica para hacer proteína. ¿Y por qué un virus necesita proteína? Porque esta cápsula lo protege pura proteína. Entonces, para hacer viritus nuevos, viritus bebé, él necesita de esta cápsula para esos bebés. Entonces, si él tiene ADN, no tiene lo otro para fabricar. Va a ir donde alguien que sí se lo proporcione. ¿Se va entendiendo? Y ellos además son capaces de hacer el proceso inverso. ¿Qué quiere decir? Que de ARN pueden hacer ADN y después ayudan a hacer proteína. ¿Son como Entonces, parásitos? todos estos que nosotros nombramos son parásitos. ¿Ya?
Sí o sí necesitan de otro para hacer su ciclo de vida, a eso voy, que es reproducirse, crecer, desarrollarse y morir. ¿Ya? De hecho, aquí no están, espérenme un poquito, no están considerados los gusanos, los nemátodos. ¿Por qué? Porque tan infecciosos no son. ¿Ya? ¿Qué me decía Miss? Yo tengo una duda, si bien el virus para reproducirse y el daño que ocasiona es multiplicarse por medio de una célula, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace la bacteria? ¿Cuál son los mecanismos que estas tienen para dañar el organismo? Las bacterias, ¿cuáles son? Sus sistemas de defensa. Por ejemplo, la bacteria, a ver, para que me entiendan un poquito, cuando una bacteria ingresa, ella analiza el medio. Si el medio tiene alimento, ella va a empezar a reproducirse. Se reproducen por bipartición o por recombinación de ADN. Entonces, ella puede que de una salgan 2, después 4, después 6, siempre múltiplos de A2 y crecen. Y como ellas están vivas, van a empezar a producir desechos, ¿no es cierto? Esos desechos van a empezar a producir toxicidad en tu cuerpo. Además, tu sistema inmunológico la va a detectar y ella va a empezar a atacar a nuestro cuerpo y a estas células que están contaminadas. Porque no hay otra forma, una cosa así. Y eso se llama macrófago. También hay ciertas bacterias que producen toxinas, como la del tétano. Esa toxina viaja a través de la sangre y en el caso del tétano daña lo que es la parte nerviosa, ¿te fijas? Y muscular. Y también la primera respuesta que tiene el sistema inmunológico frente a estos microorganismos es producir fiebre, inflamación, enrojecimiento, etc. Y a veces de manera descontrolada. ¿Ya? Todo con el fin de que ellos no se reproduzcan, de expulsar. ¿Ya? Ya. Y aquí están las vías de contagio que yo les decía. Entonces, estas enfermedades infecciosas, estos agentes patógenos van a utilizar estas vías de contagio. Directa, dice cuando el microorganismo que causa la enfermedad pasa de un individuo enfermo a otro sano, ya sea por las gotitas de saliva, por la sangre, etc. Contagio indirecto, cuando hay un vector. ¿Quién es el vector? El donde va a ir ese virus y lo vamos a ir moviendo de un lugar a otro. Ese vector puede ser agua contaminada, pueden ser objetos contaminados, o aquí, por ejemplo, yo coloqué estos mosquitos que pueden causar, por ejemplo, la malaria, este ratón, que puede ser el causante del anta, o también puede ir traspasando otros microorganismos a través de sus patas, su pelaje, etcétera, alimentos contaminados, entre otros. ¿Ya? Entonces el contagio puede ser directo o indirecto. Ahora, el coronavirus, la mayor probabilidad de contagio y patogenidad es directa, pero también hay una pequeña porción que es indirecta. Por eso es importante el uso del alcohol gel, la desinfección de los espacios, no utilizar utensilios de otra persona porque puede ir, ella haya tosido y no se haya tapado la boca con el antebrazo, no haya usado mascarillas, etc. ¿Ya? Las distancias también, porque el aire es un medio también de contagio y se vio que el coronavirus lograba estar o sobrevivir en un espacio determinado, entonces dijeron ya, 1,5 metros, 2 metros, la distancia, ¿se fijan? Es muy importante. Estamos justo en el tiempo, justo. Chat. Daniel Cantillana, el plan 5. Claro. Sí, use nomás y están los gráficos y también está el texto online en www.curriculumenlinea.cl. Está para las estudiantes. ¿Ya? O también está el del año pasado, lo puedes buscar como texto de biología segundo medio 2020 y te va a aparecer online. Miss, Francisco, ¿por qué cuando un bicho pica a alguien y le pega un virus no es directo si pasa de un individuo contagiado a otro sano? él no es el que está, a ver,
Mayoritariamente no es él el causante de la enfermedad, él no está enfermo. ¿Te fijas? Cuando es directo es cuando el individuo enfermo está frente a ti y te lo transmite a ti. ¿Te fijas? Él simplemente es un vector, es un individuo que lo está moviendo de un lugar a otro. No está enfermo entonces. No, Ah, ya. ¿ya? Ahora, por eso aquí también tenemos que tener cuidado, porque en el contacto directo puede sí que haya un animal. ¿Se acuerdan cuando en la gripe porcina, la gripe aviar, no había que consumir pollos ni huevos, etcétera? U otras enfermedades que tenga el animal en sí que a nosotros nos puedan causar una enfermedad. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen que estar tener mucho cuidado cuando están con gatos, porque el gato es capaz de traspasar un parásito a través de las heces fecales y eso le causa muchos problemas a la mujer embarazada. ¿Ya? Así que por eso también las mujeres embarazadas tendrían que tener alto cuidado con el contacto con los gatos, principalmente. ¿Ya? Ya. Veo que el Alejandro ahí escribe. Muy concentrado. Miss, Dígame, José. ¿cuál es la función de los virus y de los agentes patógenos en sí? ¿Es como regular la población de una cierta especie o no? A ver, los virus en sí, claro, pero cuidado, porque en sí las bacterias tienen su papel de descomponedor, de incorporador de nutrientes, sustentan al ecosistema, lo equilibran. ¿Se fijan? Los virus también, o sea, todos tenemos un rol biológico. ¿Ya? El tema es que cuando esto se escapa de las manos, ¿ya? En el tema del contagio. Y por eso es que hay que regular eso. Si ustedes se fijan, después vamos a hablar de estos conceptos del efecto rebaño. El efecto rebaño se ha hecho toda la vida. Desde que se tiene Imagínense que la vacunación surge, es como moderna, pero antiguamente existía la variolización. Por ejemplo, cuando existía la viruela, que causa unas ampollas gigantes en el cuerpo, estamos hablando hace mucho tiempo, los chinos, lo más antiguo, más atrás, raspaban las heridas de una persona con viruela y la hacían oler a otros para que se contagiara y empezaran a generar defensas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, todos estos organismos tienen un rol, ¿ya? Pero la idea es que siempre estén controlados. Ya, vamos bien, si aprendieron o no. Indica, dice, si las siguientes situaciones favorecen al contagio, directo o indirecto. Parto yo. Te vas de campamento y solo hay agua de pozo para beber. Imagínense esa agua de pozo estuviera contagiada o tuviera presencia de microorganismos, el contagio va a ser Indirecto. 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 segundo individuo. Me va a responder, para que vamos terminando, Antonella Contreras. Dice, sufres un accidente y te hacen una transfusión de sangre de emergencia. Directo. ¿Directo o indirecto, Antonella? Directo. Directo, muy bien. Número 3. Un amigo. ¿Qué me dijo, Miss? Yo, que en la transfusión de sangre, por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad en la sangre, pero no está enferma la persona en sí, igual seguiría siendo directo. ¿Cómo que no estuviera enferma? Que si yo está vacunada y tiene la enfermedad en la sangre, pero no le es inmune, por así decirlo. Ah, por ejemplo, una persona con hepatitis B. No, no podría. ¿Eso igual sigue siendo directo? Sí, no pueden dar sangre las personas que han tenido hepatitis u otras enfermedades. Ya, por eso esto es como un caso súper así hipotético, Francisco, porque hoy en día en nuestro país, por ejemplo, toda transfusión de sangre, tú puedes ser donadora, pero tu sangre va a análisis. Y esa sangre va a análisis, por ejemplo, si los de la sexta región se analizan en el hospital Mapiure de Valparaíso. Y Miss, no la escucho bien. ¿a mí? Sí,
¿Y todos no me escuchan bien? Yo lo escucho bien. Ah, Yo lo dele. escucho bien. Yo también. Debe ser por el internet de los demás. Sí. Oye, y se analiza la sangre, y al analizarse la sangre, se ve quién es posible donante y quién no. No se puede llegar, antiguamente se hacía transfusión directa, de vena a vena, ¿ya? Pero por eso también moría mucha gente. Ahora no, se analiza la sangre, obviamente, y se va a un estudio de chequeo de sanidad, que no tenga VIH, que no tenga hepatitis, que no tenga alguna enfermedad infecciosa, etcétera, 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 ¿ya? También existe el tema de los tatuajes. ¿Por qué? Porque la hepatitis B suele tener una vía de contagio tanto de sexual como también por transfusión de sangre, por uso de jeringas contaminadas, los tatuajes, etcétera, ¿ya? Entonces, sí o sí las sangres deben ser analizadas, pero esto es un caso hipotético, ¿ya? Pero sí suele existir restricciones con ciertas enfermedades, aunque la persona esté vacunada, ¿ya? 3, dice, un amigo estornuda frente a ti mientras juegan. Me responde Ángela, ¿será directo o indirecto, Ángela? Directo. Directo. Muy bien. Y número 4 dice, te haces una herida en los columpios y en vez de curarte siguió jugando. ¿Qué forma de contagio será esa? Si el columpio está sucio, oxidado, ¿directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Indirecto, pues. Muy bien. Por honor al tiempo, ya nos pasamos mucho, no vamos a hacer, pero vamos a partir la próxima semana con esta actividad, ¿ya? Vuelvo a repetir, muy buen trabajo, espero que hayan entendido. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Gracias a José y Alejandro por tener sus cámaras encendidas y ahí estar viendo a alguien en este mundo del más acá. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí o sí? Ya, no vamos a tener reporte en esta clase, pero recuerden, plan número 6 del ciclo menstrual, que es la actividad del calendario, sí o sí la tienen que enviar. Los que ya la enviaron, obviamente, están con este descansito, pero ya la próxima vamos a pedir reporte, ¿ya? Así que muy importante que los que deben el plan 6 se pongan al día porque será el reporte para el plan 7 del segundo trimestre. ¿Estamos claros? ¿Sí? 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 Sí, Miss. Tenis. Próxima clase, trabajamos con este libro. ¿Ya? Y miren la página que les voy a dar, porque me tienen que tener los materiales. Vamos a trabajar con la página 66 y 67 de su libro. Páginas 66 y 67 de este libro. Y tienen que tener los materiales que están ahí porque vamos a hacer un montaje de cultivo de bacterias. ¿Ya? Esto hay que tenerlo listo para la otra semana, ¿cierto? No, los materiales nomás porque yo Ya. les voy a explicar cómo lo deben hacer. ¿Ya? Obviamente no lo vamos a preparar inmediatamente ahí en la clase, pero sí vamos a trabajar con esta información, ¿ya? Porque todavía no nos vamos a meter con enfermedades ni con sistema inmune. Primero vamos a cultivar bacterias. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Ya? Así que páginas 66 y 67 trabajamos la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Listo? Ya chicos, Sí, por hora del Miss. tiempo, muy buen trabajo, espero que tengan todo anotadito en sus cuadernos. Recuerden páginas 66 y 67 del texto nuevo. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Chao, Miss. Chao, chao. Chao, Miss. A Maru se les mandó con Mr. Carlos a través de un Word. Todos los planes pendientes y con imágenes y todo. Yo también se los mandé en un Word al correo, pero la Maru ya se salió, parece. Ah, no, ahí No está. estoy aquí. A Maru, Ya, yo le mandé un ahí. Word a su Mr. Carlos y él se los iba a tener. Inclusive yo se los mandé a ustedes a todo el curso como un mes atrás.
¿ya? Del Ciencias para la Ciudadanía, Mm, ¿ya? Pero le voy a Vale. volver a hacer llegar el Word a Mr. Carlos. Ahí Tú me tendré que debes, buscarla porque me llegan muchos correos, entonces. sí, porque tú me debes a Maru. Tienes pendiente Sí, el sí, plan sí. 3 porque te mandé correcciones y nunca me las mandaste. Y me debes el plan 5 y el plan 6 Ya. de Ciencias para la Ciudadanía, ¿ya? Miss, Ya, Dígame. Miss. aprovechando que está viendo eso, ¿usted me podría decirme cuáles son los planes que yo debo? Ya, Matías, te había mandado un correo, Matías, en la última. El plan 4, clase 1. Plan 4, clase 1. Era el de la glucosa. Las letras D y E parece que era la tarea. Ay, ay, ay. Ya, el plan 5, que era sobre el ciclo femenino. Y el plan 6 sobre el calendario menstrual, que es para este trimestre. Ya, Miss. Muchas ¿Ya? gracias. Ya. ¿Alguien más? Yo, Miss, Ya, Victoria, me debe, tú me enviaste el otro día el plan 3 y el plan 5. ¿Debes las clases del plan 4? Porque esas fueron clases online. Entonces, la primera clase era la actividad de la glicemia y la insulina. Y la segunda clase, si no me equivoco, era del análisis de los experimentos de los ratones, que se les cortaban los testículos, la hipófisis a uno, etc. Y el plan 6 del calendario que explica al inicio de la clase. ¿Ya? ya, Miss, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, Miss, Bastías. Sebastián, me debes la clase 2 del plan 4, que era del experimento de los ratones, que se le extraían los testículos, se le estimulaba la hipófisis, etcétera, y me debe la del calendario, que explicamos al inicio. Yo en ese experimento pensé que de verdad había que estiparle los testículos a un ratón. No, pues si le daba yo los experimentos. Es que no había leído bien. Ah, por eso hay que leer. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, Miss. Tomás, me debe lo mismo en la clase 2 del plan 4, que es de los testículos, el plan 5 del ciclo femenino y la investigación de los métodos anticonceptivos, y el plan 6, que es el reporte para el segundo trimestre. Ah, no me Miss, falta Miss, nada. Miss. ¿Me podría repetir para anotarlo todo? Porfa, que no alcancé nada. Amaru, mira, yo te había mandado unas correcciones del plan 3 que no me las hiciste, Ya, plan 3. ¿ya? Plan 5 y plan 6, Ya. ¿ya? Y todos esos planes están escritos, están por escrito, escritos en la página del colegio. Vale, ahí lo anoté. Ya, ¿estamos ok entonces? Porque tengo al Estamos- Michelle, a la Martina, a la Victoria todavía, al Daniel y al Luciano. ¿Necesitan algo? Ah, yo estaba viendo que se encontraba el libro y yo lo encontré. Ah, ya. Ya, Miss. Ya. Chao, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Ya, chao. Dylan, ponete al día. ¿Ah? Va a sacarle una foto aquí que me dijiste cuando tú quieras, cuando me envías las tareas. Va a usar con Mr. Pan. Sí, sí. Sí. Ya. Sí, Chao, chao.